vamos a hablar sobre la localización de los genes, dónde está la información genética, y vamos a ver también el sexo desde el punto de vista de la genética. Por un lado, cómo se hereda el sexo entre generaciones, y por otra parte, cómo el sexo afecta a los caracteres hereditarios. Bien, la localización de los genes. Quien descubrió dónde estaban los genes fue un científico inglés llamado Thomas Morgan, que a lo largo de las primeras décadas del siglo XX estudió la mosca del vinagre, la Drosophila melanogaster, que le permitió descubrir dónde estaban los genes. Determinó que la información genética, los genes, estaban en los cromosomas. Y con esto solventó uno de los problemas que dejó Mendel, y es que él supo cómo se heredaban los caracteres, pero nunca supo dónde ubicar esos caracteres dentro de la célula. La teoría cromosómica de la herencia tiene tres postulados. Por un lado, la información genética se ubica en los genes, y los genes están en los cromosomas. El lugar donde se encuentra cada gen se llama locus, ¿vale? Y está ordenado linealmente. Están dentro del cromosoma, pues de forma lineal. Y luego, como sabemos que tenemos dos cromosomas en cada posición, los cromosomas que tienen la información de los mismos genes se le llaman cromosomas homólogos. Aquí tenéis el ejemplo. Recordad, esto es antes de la división, hay dos copias de cada cromosoma y el color de ojo se encuentra en estos locus, y estos cromosomas que tienen los mismos loci, ¿vale? Las mismas posiciones, la misma información sobre los mismos caracteres, se les llama cromosomas homólogos. Bien, como la ley de independencia no se cumplía, se deduce que se debe a que los genes están en los cromosomas. Cuando dos genes están en el mismo cromosoma se llaman genes ligados y tienen más posibilidades de heredarse juntos de lo previsto por la ley de la independencia. Entonces, según la teoría cromosómica de la herencia, los genes pueden ser de tres tipos. Tenemos genes independientes, están en cromosomas que no son homólogos, no hay retrocruzamiento, no hay líos, entonces se heredan como prevé Mendel en la tercera ley, la ley de la independencia. Aquí tenéis el ejemplo, en el rojo están los genes A con sus dos alelos, A mayúscula, minúscula, en el verde están el gen B con sus dos alelos, B mayúscula, B minúscula, y al hacerse la meiosis tenemos posibilidades 25% de cada tipo de cada combinación posible de estos dos cromosomas, de estos dos genes. No hay ningún problema, se cumple la tercera ley de Mendel. La variedad llega con los genes ligados, que pueden ser con recombinación o sin recombinación. Cuando tienen recombinación, como veis aquí en el dibujo, tenemos los mismos genes A y B con sus mismos alelos, mayúscula o minúscula, pero al estar en cromosomas homólogos, en el cruzamiento de la profase 1 de la meiosis, se pueden producir cambios, ¿vale? Intercambio de fragmentos de este gen y producirse cuatro tipos de gametos también. El problema será que los que estaban originalmente, el A mayúscula, B mayúscula y el A minúscula, B minúscula, se van a producir en mucho mayor porcentaje que los que suponen recombinación, ¿vale? Porque solo una parte de los cromosomas recombina. Por ejemplo, que depende de varios factores que no vamos a estudiar este año, pero el que viene del original se darían en un 40% cada uno. Por ejemplo, se producirían 40% de mayúsculas, 40% de los dos minúsculas y un 10% de cada uno de los que se han producido por recombinación, ¿vale? Entonces aquí ya no se cumple la tercera ley de Mendel y tenemos el último ejemplo, que sería genes ligados, pero donde no se produce recombinación, ¿vale? Imaginaros, aquí tenemos los mismos genes, A y B, con sus alelos, mayúscula y minúscula, y como no se produce recombinación, pues van a aparecer solo mayúsculas o minúsculas. No va a haber intercambio, y al no producirse intercambio, no aparecen las otras opciones. Bien, seguimos. ¿Qué es esto de los mapas cromosómicos? Pues cuando se descubrió que los genes estaban en los cromosomas, se empezaron a estudiar en detenimiento de los cromosomas. Se empezaron a hacer los cariotipos. Los cariotipos son mapas donde se muestran todos los cromosomas de una especie, ¿vale? Aquí tenemos el cariotipo humano, 23 cromosomas, y dentro de estos cromosomas, al estudiarlos, se descubrieron bandas, ¿vale? Estas bandas indican las posiciones de diferentes genes. Y según su forma, los cromosomas se clasifican en tres grandes grupos. Metacéntricos, si los dos brazos son iguales, el centrómero está en el medio, la parte superior y la parte inferior tienen más o menos la misma longitud. Submetacéntricos, si una de las partes es menor, aquí se ve claramente que la parte superior es más corta que la parte inferior,
y telocéntricos cuando el centrómero está en un límite y apenas, prácticamente solo se observan un par de brazos, ¿vale? No 4. El sexo. El sexo desde la genética se estudia en dos vertientes, en dos áreas. Por un lado, cómo se determina el sexo dentro de la especie y por otro lado, cómo el sexo influye en la representación o en la herencia de algunos caracteres. Vamos con lo primero, la determinación del sexo. Puede ser por genes, entonces se denomina génica. Por cromosomas, como en el caso del ser humano, entonces se llama cromosómica. Y tenemos tres tipos de determinación del sexo cromosómica: XXXY, ZZZW, XXX0. Y luego tenemos la genómica, que depende de todo el genoma, y la ambiental. Algunas especies determinan su género en relación con las condiciones ambientales. Vale, la determinación génica se da cuando la herencia depende de uno o más genes. ¿Vale? Es bastante común en plantas y se dan relaciones de dominancia y codominancia, apareciendo el hermafroditismo entre genes. Por ejemplo, el pepinillo del diablo, que es una planta, tiene 3 alelos para el gen del sexo, puede ser macho, hermafrodita o hembra. ¿Vale? Entonces, si hay un alelo macho, son todos machos. Si hay un alelo hermafrodita pero no hay machos, salen hermafroditas. Y si es recesivo, homocigoto recesivo, si solo hay características femeninas, pues sale hembra. En cuanto a la determinación ambiental, es bastante habitual en algunos peces, reptiles, anfibios. Depende de la temperatura, de la duración del día y la noche o de condiciones ambientales. El huevo o el embrión del nuevo ser va a tener un sexo en función de las condiciones ambientales. Un poco más complicada es la determinación por cromosomas, ¿vale? Tiene que haber un par de cromosomas específicos que se llaman heterocromosomas o cromosomas sexuales, mientras que al otro conjunto de cromosomas se llamarían autosomas. En el ser humano tenemos 22 autosomas que no determinan el sexo y una pareja de heterocromosomas, que son el XX o el XY. El XXXY, como sabéis, es el del ser humano, la hembra es homocigota XX, el macho es heterocigoto XY. Y en el cromosoma X hay información para los dos sexos, mientras que en el Y solo hay información sobre los caracteres sexuales masculinos. ¿Vale? En este sistema es el hombre el que determina el sexo de la descendencia. ¿Vale? La mujer solo produce óvulos X y dependiendo del espermatozoide que llegue primero, pues será una hembra o un macho. El sistema ZZZW es igual que el anterior, salvo que en este caso el homocigoto ZZ es el macho y la heterocigota ZW es la hembra. Y por último tenemos el sistema XXX0, en el que la hembra presenta 2 heterocromosomas y el macho solo uno. Entonces la hembra produce siempre gametos con el cromosoma X y el macho produce espermatozoides que o bien llevan X o bien no llevan heterocromosoma. Entonces cuando se produce la fecundación al azar, pues aparecen 50% de cada sexo. Es bastante sencillo si lo pensáis. Y seguimos. La determinación genómica. Esta sí que es la más complicada. La determinación del sexo depende del número completo de juegos de cromosomas, ¿vale? De si es haploide, diploide o triploide. Entonces tenemos dos tipos de modelos en este tipo de determinación que además interactúan con otro tipo de determinaciones que hemos estudiado. Por un lado tenemos la haploidía-diploidía, ¿vale? En el que los machos son haploides y las hembras son diploides. Está muy estudiado el caso de las abejas. Aquí tenemos la hembra que... Aquí la reina que da huevos fértiles es diploide. Y las obreras, que también son hembras, son haploides. Mientras que los zánganos son haploides, ¿vale? Las hembras diploides y los machos haploides. ¿Qué pasa? Que la reina se determina porque se alimenta con jalea real. Es una determinación ambiental para diferenciar las obreras de las reinas. Y luego tenemos otro caso bastante peculiar, que además se da en el Drosophila melanogaster, entonces está bastante estudiado, que es la relación entre el número de cromosomas X y el número de autosomas. Lo que se hace es dividir el número de cromosomas X, el número total de copias que tenemos de los cromosomas, si es haploide 1, si es diploide 2, si es triploide 3, y el número de cromosomas X. El resultado nos determina si es hembra o si es macho. Se ve mejor con el ejemplo. Aquí tenemos 3 cromosomas X, ¿vale? Y es un individuo diploide. Se divide 3 entre 2, 1,5. Como es más de 1, es una hembra.
Sin embargo, aquí tenemos 2 cromosomas X, pero el organismo es triploide. Entonces me sale, lo divido, número de cromosomas X, entre juego de cromosomas, 0,6. Entonces es un macho. Aquí ponen intersexo, pero es un macho. Y así con todo, tendríamos que saber cuántos cromosomas X tenemos y cómo es el individuo, si es haploide, diploide, triploide. Se hace la división y en función del cociente te sale el sexo del individuo. Bastante poco común en la naturaleza, pero bueno, como está muy estudiado y se sabe, yo os lo cuento. Y tenemos otra forma de ver el sexo desde la genética, que es la herencia ligada al sexo. ¿Vale? Hay genes, hay información que está en los heterocromosomas. Entonces, según en la parte de los heterocromosomas que esté, puede ser, si está en la parte diferencial, en la parte que solo aparece en el cromosoma X o en el cromosoma Y, se habla de herencia ligada al sexo, y si aparece la parte homóloga, donde se produce sobrecruzamiento, se habla de ligamiento parcial. ¿Qué es esto de la herencia ligada al sexo? Pues cuando una información se encuentra, por ejemplo, en el cromosoma Y, solo aparece en el macho, porque las hembras no tienen cromosoma Y. Y si aparece en el cromosoma X, puede ser que las hembras sean heterocigotas, entonces se manifiestan el carácter dominante, pero portan el carácter recesivo, y la aparición del carácter recesivo es más común en machos. ¿Vale? Esto se da en enfermedades como la hemofilia o el daltonismo. Lo vemos con un ejemplo que se ve muy bien. Como veis, estamos hablando de heterocromosomas, o sea que el padre es X, tiene este gen con el alelo no afectado, y el cromosoma Y, donde no hay este gen, porque se encuentra en la parte diferencial, en la parte no común del cromosoma X. Sin embargo, la madre, aunque ella está sana, lleva el cromosoma de afectado, ¿vale? Al hacer la fecundación, te sale pues este X de la madre con el Y del padre nos da este. Las dos X puede ser la hija no afectada homocigota o no afectada heterocigota. Y nos sale un 25% de machos afectados, ¿vale? Que es la unión de este cromosoma proveniente de la madre con el cromosoma Y del hijo. Entonces, por eso el daltonismo y la hemofilia son más comunes en machos. Porque como se encuentran en el cromosoma X, si la madre, aunque no sea daltónica ni hemofílica, lleva ese gen, se lo transmite al hijo. Y al producirse el ligamento parcial, que están en la parte que combinan, ¿vale? En la parte que puede haber recombinación, se comportan como genes ligados y no se produce esta diferencia entre machos y hembras. Y luego la herencia influida por el sexo es que algunos caracteres se manifiestan de forma distinta en machos y hembras. No tiene nada que ver con que se localicen ni en autosomas ni en heterocromosomas. Es determinados caracteres que según el sexo tienen diferente comportamiento. Se ve muy bien con la calvicie, ¿vale? La calvicie prematura, que es una enfermedad más o menos, está determinado genéticamente. En los hombres el mismo gen produce calvicie, mientras que en las mujeres no. ¿Vale? En las mujeres el gen A actúa como dominante, perdonadme, y en los hombres el A' actúa como dominante. Entonces, en el caso de heterocigotos, en la mujer no va a aparecer la calvicie y en los hombres sí va a aparecer la calvicie. Mientras que o sea que lo que tenemos que tener en cuenta es que hay que estudiar la herencia del sexo con la herencia del carácter para ver si ese carácter va a ser dominante o recesivo. También les pasa a las cabras con la barba, ¿vale? Las hembras con barba son homocigotas recesivas y los machos sin barba son también homocigotos recesivos. Al cruzarse te va a dar que va a cambiar, que las hembras, ninguna de las hembras va a tener barba y los machos van a tener todos barbas. Aunque su información genética, su genotipo, sea el mismo, ¿vale? Como en el macho la barba es dominante, mientras que la hembra la barba es recesiva. Bueno, esto con ejercicios también se ve muy bien, que no estoy muy convencido con la explicación, pero bueno, como siempre lo trabajaremos en clase y haremos bastantes ejercicios sobre esto.